¿Cuánto lo pueden creer? Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber y sentir que el Señor está con nosotros, que el Señor está aquí. Aleluya. Santo, santo eres tú, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate en esta mañana maravillosa, Espíritu de Dios. Habla el corazón que necesita esta palabra, Espíritu Santo. Que hoy pueda llevar sanidad en su corazón, en su alma, Señor. Gracias, Padre. Vamos al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22. Una palabra maravillosa que el Señor me permitió predicar en la vigilia. Gloria a Dios. Génesis 32, 22. Dice la palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Hermano Carlos, ¿tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? Vaya. Gloria a Dios. Génesis 32, 22. Gloria a Dios. Leemos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabón. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Gloria al Señor. Maravilloso Padre Santo, Señor Jesucristo, que seas tú dándonos tu palabra, Señor. Abrimos mente, oído y corazón a ti, Señor. Que hoy salgamos, Señor, con esta palabra, Señor, transmitiendo sanidad a nuestro pasado, Señor. Aquel pasado, Señor, que ha marcado, que ha lastimado, Señor. Hoy salimos con este pasado sano, Señor. Hoy salimos que si hay que perdonar, perdonamos, Señor Jesús, para que este pasado no siga hiriendo ni lastimando más. Aleluya. Diga: el Señor quiere sanar mi pasado. El Señor quiere sanar mi pasado que lastima y que hiere. Gloria a Dios. Si yo me siento con cada uno de ustedes, empiezo a sentarme uno por uno con ustedes, a llamarlos, y les pregunto: ¿cuál es tu pasado? ¿Qué te pasó años atrás en tu vida? Y yo sé que cada uno tenemos un pasado que ha lastimado. Tenemos un pasado que ha herido, un pasado que nos ha marcado. Gloria al Señor. De pronto unos los tendrán más fuertes que otros han sufrido más, otros menos, pero siempre hay un pasado
que ha marcado, siempre hay un pasado que ha lastimado. Y por eso es necesario nosotros sanar ese pasado. Por eso es necesario que nosotros, ese pasado sea sano. ¿Cómo sanamos? Cuando nosotros perdonamos. El perdón es de pronto una simple palabra, perdonar o pedir perdón. Pero el perdón es uno de los principios importantes que encontramos en la palabra del Señor para poder llevar una vida agradable delante del Señor. Porque si yo no perdono, mi vida no va a ser agradable delante del Señor. Mi corazón va a estar lleno de rencor, va a estar lleno de odio. Y si yo no pido perdón, gloria al Señor, va a ser lo mismo, porque no tengo la capacidad de poder aceptar que he engañado, que he ofendido, que he hecho mal, gloria al Señor. Por eso el perdón es uno de los principios importantes que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso las primeras palabras de Jesús en la cruz, allá cuando con sus brazos extendidos, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el Señor lo primero que Dios fue perdonar. Porque cuando se perdona, cuando se pide perdón, se abre un camino, se sueltan ataduras que hay ahí. Porque cuando yo puedo perdonar a alguien que me ha lastimado, cuando yo puedo perdonar a alguien que me ha hecho daño, yo lo estoy haciendo libre de algo que lo tiene sometido a la persona. Porque de pronto la persona quiere arrepentirse de corazón, me quiere pedir perdón, pero yo no lo perdono, no lo acepto, yo lo estoy atando o la estoy atando, gloria al Señor. Y por eso necesitamos sanar pasados que han lastimado, necesitamos sanar pasados que han dejado herida o que todavía están ahí en nuestra mente, dándonos vueltas, recordándonos cómo nos lastimaron. O a veces también nosotros en el pasado lastimamos a alguien, en el pasado le hicimos daño a alguien. Todo esto necesita ser sanado. Por eso Jacob era un hombre temeroso de Dios, un hombre que ya tenía una familia, que tenía sus siervos, era un hombre que tenía ya su dinero, era un hombre ya formado con su hogar. Pero él sintió en el momento que tenía que arreglar algo de su pasado. Él sintió que en el pasado había lastimado, él sintió que en el pasado había engañado, que había tomado una bendición, pero no era la forma correcta de haberla tomado. Él tomó algo que no le pertenecía a él y se aprovechó de su hermano Esaú cuando lo agarró cansado, cuando le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Él tomó esta bendición engañando a su hermano. Luego engaña también a su padre, gloria al Señor, haciéndose pasar por Esaú. O sea, Jacob había hecho daño en el pasado, había lastimado, gloria al Señor, y él también, por haber lastimado lo que él había sembrado, él más adelante también lo recoge, cuando su suegro también lo engaña, cuando le había prometido darle primero a Raquel y le dio fue primero a Lea y lo hizo trabajar 7 años más. Él también está recogiendo de lo que él había engañado, de lo que él había sembrado. Y por eso nosotros necesitamos, si yo he lastimado a alguien, si yo he hecho daño a alguien, yo necesito pedir perdón, yo necesito sanar el pasado. Si hay pasado que me está lastimando, si hay algo que me hicieron, que me hirieron, que me lastimaron, yo necesito perdonar para yo poder entrar en el camino de Jesús, poder entrar con un corazón que esté disponible para el Señor, con un corazón que esté, oh aleluya, vacío de amargura, de odio, de resentimiento, de que esté lastimado, para que el Señor pueda hacer la obra en mi vida. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Dice que Jacob iba con su familia y los dejó y pasó el arroyo, los dejó a ellos, y dice que solo, porque hay momentos en los que somos solos los que tenemos que pelear, somos solos los que tenemos que arreglar nuestro problema, nuestra situación, nuestro pasado, y a veces por no sanar un pasado lastimamos nuestra familia, lastimamos nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en un pasado de pronto mis padres me trataron mal, de pronto mis padres eran a las malas palabras, de pronto mis padres eran a los golpes, cualquier cosa me golpeaba, de pronto tuvimos padres que fueron duros, que fueron rígidos, no nos supieron de pronto llevar con el amor. Y si uno no sabe
sana ese pasado, si uno no perdona un pasado de eso, téngalo por seguro que yo voy a tratar a mis hijos igual, porque a mí me trataron igual, porque a mí me trataban así, porque a mí me pegaban así, y así pasa hoy en día en los hogares. Hogares que los hijos son maltratados, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no hemos podido perdonar, no hemos podido sanar un pasado en el cual de pronto mis padres me trataron mal, de pronto mis padres me aborrecieron, de pronto mi madre me despreció, de pronto mi madre no quiso que yo viviera más con ella. Pero si yo no he sanado ese pasado, si yo no he perdonado, yo con ese pasado voy a venir a lastimar. Cuando yo tenga mi hogar voy a venir a lastimar a mi esposa, voy a venir a lastimar a mis hijos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no he sanado un pasado. Esa era la bendición que Jacob estaba buscando. Porque el nombre de Jacob quiere decir engañador, usurpador, el que suplanta. Él necesitaba sanar este pasado. Él necesitaba que ella no le dijeran Jacob es el engañador. Ella no quería más que le dijeran no, fue que Jacob robó una bendición porque engañó a su hermano, porque engañó también a su padre, gloria al Señor. Él quiso sanar esta bendición. Y por eso empieza y va y busca de la presencia del Señor. Va y dice, yo necesito ser diferente. ¿Por qué? Porque él de pronto no quería que le fueran a decir a sus hijos, mire, su padre es el engañador, su padre pasó en un pasado, le hizo esto al hermano. Él quería dar un buen testimonio, él quería dar un buen ejemplo a sus hijos. Él quería que sus hijos crecieran creyendo que tenía un padre que daba ejemplo, que daba testimonio, que tenía principios para enseñarle. Porque como un hombre con un pasado así, que había robado una bendición, ¿cómo le podía enseñar a sus hijos el temor de Dios? ¿Cómo le podía decir, mire, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hay que hacer esto por el Señor, hay que temerle? Cuando de pronto alguno de ellos le hubiera dicho, pero papá, si usted en el pasado, usted robó a mi tío, le quitó la bendición que era para él y lo engañó usted con un plato de lentejas. Él necesitaba una autoridad, él necesitaba un respaldo, él necesitaba algo que le diera autoridad para poder levantar a sus hijos en el temor de Dios. Dale el aplauso, dale la gloria, dale la honra al Señor. Porque para levantar un hogar y levantar hijos necesitamos autoridad, necesitamos el respaldo de Dios. Cuando yo digo autoridad, no digo que yo soy el que mando, yo soy el que digo las cosas. Lo que digo aquí tiene que ser autoridad, es testimonio. De poder decirle que si yo le digo a mi hijo, cuando lo vi adolescente, que ya empezó la adolescencia, y yo ver lo que estaba tomando y decirle, hijo, no haga eso, ¿por qué usted está tomando? Cuando de pronto yo no había dejado de tomar, cuando de pronto yo tengo un pasado que está lastimando. Yo necesitaba limpiar un pasado, yo necesitaba sanar un pasado, donde el Señor me pudiera respaldar y me diera autoridad para cuando yo viera a mi hijo en algo de esto, yo le pudiera decir, hijo, eso no se hace. Y él pudiera decir, sí, papá, usted tiene la razón, porque usted me da ejemplo y me da testimonio. Por eso es necesario que sanemos el pasado. Jacob no se quiso llamar ya más Jacob, no quiso ser el engañador. Y el ángel sabía por qué Jacob estaba peleando. El ángel sabía qué era lo que quería Jacob. Porque dice que cuando ya rayaba el alba, el ángel le dice, suéltame que ya raya el alba. El Jacob le dice que no, hasta que no me traes la bendición, yo no te voy a soltar. Dice que el ángel le tomó aquí, o sea, los encajó de acá, de su muslo, gloria al Señor. Pero aún así Jacob no lo soltaba. Porque es que para nosotros buscar la bendición del Señor, cuando entramos en los caminos del Señor, es de sacrificio, es de perseverancia. Yo no les puedo venir a decir aquí a ustedes, ustedes entraron en el camino del Señor, van a encontrar un camino lleno de flores, van a encontrar un camino donde todo lo van a tener fácil, donde todo va a llegar conforme ustedes lo quieren. No, yo les digo en esta mañana maravillosa, en el nombre de Jesús, que en el camino de Jesús hay que perseverar, que en el camino de Jesús hay que luchar, que en el camino de Jesús hay que ser valiente, porque dice que el reino de Dios
lo arrebatan solo los valientes. Pero también te digo en el nombre de Jesús, que si Jesucristo está con nosotros, nosotros venceremos, porque la palabra del Señor dice: yo he vencido al mundo, ustedes también vencerán. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí dice que le tomó, que le desencajó. ¿Por qué le desencajó el muslo? ¿Por qué le tomó? Porque ya Jacob iba a cambiar su manera de caminar. Ya no iba a ser el mismo Jacob. Ya su familia, cuando lo viera venir, ya lo iban a ver venir caminando diferente. Porque nosotros tenemos que cambiar nuestro caminado. Que nuestra familia nos vea diferente. Que nuestros hijos nos vean que estamos caminando diferente. Que estamos por el camino del Señor. Y también para que Jacob entendiera que él quedó fue cojeando. Y cuando uno cojea, uno necesita un bordón, uno necesita un bastón para poderse apoyar. Aquí el Señor lo que le daba a entender a Jacob era que iba a necesitar de un bordón, y que ese bordón iba a ser el mismo Señor el que iba a necesitar para que en todo momento estuviera ahí al lado de él, para que Jacob entendiera que necesitaba del bordón, y ese bordón es Jesucristo, porque con el ángel que peleaba Jacob era ya Jesucristo que estaba ahí. Dale un aplauso, dale la gloria, dale la honra, aleluya. Santo es el Señor. Y el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Porque el ángel sabía que era lo que quería Jacob. Cuando nosotros nos postramos delante del Señor, el Señor ya sabe qué es lo que queremos. Pero el Señor nos pregunta: ¿qué es lo que quieres? El Señor le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? El Señor sabía que necesitaba al ciego. Pero el Señor nos da la libertad de hablar, de expresarnos, de poder escoger qué es lo que quiero para mi vida. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo el Señor al ciego. Aquí el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Porque el ángel sabía que quería Jacob. Él dice: me llamo Jacob. Y el ángel le responde: ya no, tu nombre no será más Jacob. O sea, ya tú no vas a ser más el engañador. Ya tú no vas a ser más el que ha suplantado. Ahora te llamarás Israel, que quiere decir Dios lucha, o el que lucha por Dios. Jacob recibe esa bendición. ¿Fue fácil recibirla? No, porque dice que fue toda la noche. Y ya cuando rayaba el alba, ya cuando estaba a punto de amanecer, y tuvo que sacrificar su carne, porque para seguir a Jesucristo hay que sacrificar esta carne. Hay que meterla, someterla a la obediencia de la palabra, si queremos agradar al Señor. Tenemos que morir al mundo, tenemos que morir al pecado. Pero a veces estamos en la iglesia y todavía no hemos podido sanar un pasado. Todavía no hemos podido ni hemos tenido el valor de perdonar a aquel que nos hizo daño, a aquel que nos lastimó, que nos hirió. A veces ese pasado se queda ahí, y pasan los años y pasan los años. Aún a veces no lo hablamos, no lo decimos, pero lo tenemos ahí guardado, que está lastimando y nos lleva a cosas, pensando que en esas cosas encontramos el refugio, pensando que en esas cosas encontramos el alivio. Lo digo por experiencia y por testimonio. Yo tuve un pasado en mi niñez que fui herido, lastimado, pero nunca lo hablé, nunca lo contaba, pero siempre permaneció dentro de mí, lastimándome, hiriéndome. Eso me llevó a caer en el alcohol, a caer en muchas cosas desagradables en el mundo, y eso lastimaba y lastimaba, pero nunca tuve el valor de poder decirle a Dios: ayúdame, perdono a la persona que me lastimó. Nunca tuve ese valor. Pero cuando conocí a Cristo por su amor y por su misericordia, pude decirle al Señor que me ayudara con ese pasado que había lastimado mi vida, con ese pasado que había herido mi niñez. Pude perdonar a la persona que me había lastimado, pude tenerla frente a frente, pude hablar con ella. Aleluya.
y pude sanar ese pasado. A veces encontramos que los violadores, este violó un niño, violó dos niños, pero la mayoría de las circunstancias de los casos, estos hombres que han violado fueron que en su niñez fueron violados también. Dañaron su niñez, lastimaron su niñez, y por no haber tenido el valor de acercarse al Señor y poder haber sanado su pasado, poder haber perdonado a la persona que los había lastimado, ese pasado viene ahora en ellos a traer daño, a dañar también una niñez. Por eso algo importante, hermanos, no dejen que ninguna herida, que ningún pasado esté lastimando sus corazones. Hoy es el día que le decimos al Señor, ayúdame a sanarlo. No dejes que lo que está ahí lastimándote ahí dentro de ti permanezca. Sánalo. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que buscar a la persona que te hizo daño, búscala y perdona. Si tienes que pedir perdón porque dañaste, lastimaste a alguien, hazlo. Porque el perdón es uno de los principios bíblicos que nos trae libertad. Por eso el Señor, cuando le dijo a Pedro, que Pedro dijo que 7 veces, Pedro quiso como ser algo grande, algo que se saltaba, perdono 7 veces, el Señor le dijo no, hasta 70 veces 7. Ya, hay que perdonar. Porque el perdón trae libertad. El perdón suelta ataduras de nuestro pasado. Nos vemos a diario eso. Muchos lastimados y dañados en un pasado. Y eso es lo que viene a traer consecuencias más adelante. Y hay personas que quieren seguir atados a su pasado, quieren seguir atados ahí a ese pasado que les lastima, que les daña. Vemos el pueblo de Israel como cuando el Señor ya los había sacado de Egipto, ya les había dado libertad, los había sacado de la esclavitud, los había sacado donde los tenían esclavos, donde los tenían haciendo ladrillos, donde llegó el momento donde ya no les daban la paja, ellos mismos la tenían que buscar, les doblaron la porción de los ladrillos, estaban maltratados, estaban esclavizados, y el Señor les trae libertad, el Señor los saca, y aún cuando estaban allá ya siendo libres, aún llegaron a decir que preferían regresar allá a Egipto, que preferían regresar a seguir siendo esclavos, a seguir siendo maltratados, porque no se querían someter a la obediencia de la palabra. A veces no nos queremos someter a lo que la palabra dice, no queremos sacrificar la carne como la sacrificó Jacob, no queremos perder algo de nuestra vida como lo perdió Jacob, y a veces preferimos estar en un pasado que nos lastima, a veces preferimos estar en un pasado que nos daña, que está haciendo que dañe a mis hijos, que está haciendo que dañe mi hogar, por no ir en la obediencia de la palabra. Dale un aplauso al Señor. Porque se nos hace difícil perdonar. Hay que perdonar. Y hay que pedir perdón. Son dos principios importantísimos para traer libertad a mi vida, para poder caminar con Jesús, para poder someterme a su palabra. Y a veces hay personas que llevan años en el Evangelio y no han sanado un pasado, no han tenido el valor de poder perdonar. No importa el daño tan grande que sea, pero cuando uno perdona, hay una libertad tan grande y maravillosa que no hay manera de explicarla. Y como lo dije, soy testimonio de eso. Tuve esa experiencia de ser bastante dañado y lastimado, pero conociendo a Jesucristo, tuve el valor para perdonar. Tuve el valor para perdonar a mi madre que me había despreciado. Aleluya. Tantos años con esa herida en mi corazón, por un desprecio que me lastimaba. Donde los 31 de cada diciembre me iba para detrás de mi casa a llorar. Y ya siendo un adulto, ya siendo mayor,
porque ese desprecio que estaba en mi corazón me lastimaba, me hería. Y cuando yo me embriagaba, me acordaba de todas esas cosas y lastimaban más mi corazón, lastimaban más mi vida. Y conociendo al Señor tuve ese valor de poder entender, y por eso les digo, no fue apenas lo conocí, tuvieron que pasar años para poder perdonar. Porque usted imagínense, uno de hijo, lo más sagrado para uno es la madre, el anhelo uno de estar con la mamá, de compartir con ella, y recibir un desprecio, de recibir un rechazo. No te quiero, no quiero que estés conmigo, a ti no te prefiero, prefiero esto. Y poderlo escuchar uno, eso se marca y se queda ahí adentro, lastimando y hiriendo cada día. Y tuvieron que pasar unos años de estar yo en el Evangelio y someterme a esta palabra y escuchar tantas veces sobre el perdón y poder perdonar. Y cuando pude perdonar y traer paz y tranquilidad a mi corazón, ya una vez me fui para detrás de mi casa, no a llorar de tristeza ni de dolor, sino a llorar de gozo y de alegría, porque el Señor había sanado esta herida. Hoy en día tengo una relación maravillosa con mi mamá. Me llama, nos hablamos, en lo que puedo ayudar la ayudo. E inclusive hace un mes, 2 meses me preguntó, ¿usted me odia? ¿Usted sí me quiere? Y yo dije, mamá, todo quedó olvidado, eso quedó atrás, eso ya fue sano. Inclusive el año pasado, no sé si creo que fue el año pasado, le dije a mi esposa que si le gustaría que mi mamá se viniera a vivir con nosotros, primero se lo compartí a ella. Ella me dijo sí. Y yo le dije a mi mamá, véngase a vivir conmigo. Así me queda más fácil poderla ayudar, porque estando aquí conmigo, pues más fácil poder. Pues ella no lo pensó y no lo quiso hacer. Pero ya no fue por mí. Yo la quise tener conmigo. Tengo mi corazón tranquilo de que pude aceptar y saber que hay que perdonar. Y por eso les digo, por grande que sea el daño que hayan recibido en su vida, hay que perdonar. Hay que perdonar. Porque eso nos trae libertad. Eso nos permite crecer en el Señor. Eso nos da autoridad y testimonio para poderle decir a alguien, sí se puede. Decirle a alguien, usted está pasando por esa situación, usted tiene ese pasado que lo está lastimando, usted tiene ese pasado que lo está hiriendo. Sí se puede sanar. Jacob sanó su pasado, porque él tenía que levantar una familia, y él era el padre de los patriarcas. No era cualquier hombre, pero él primero tenía que sanar algo para poder entrar a cumplir el propósito de Dios. Luego leemos en el capítulo 33 y dice, aleluya. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermana. Aleluya. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Este hombre que venía con 400 hombres que buscaba a Jacob para matarlo, porque había sabido del engaño que le había hecho, porque sabía que le había robado su primogenitura. Aquí venía y corrió a él, y lo que hizo fue abrazarlo y lloró. Porque cuando hay perdón, hay reconciliación. Por daño que sea, por grande que sea el daño, cuando hay perdón, hay reconciliación.
Aquí hubo la reconciliación entre ellos. Ya Esaú no miró lo que le había hecho, porque este hombre había doblado sus rodillas en la presencia del Señor. Había pedido que su pasado fuera sano. Había pedido que su pasado ya no lastimara más. Y entendió que había engañado y que había lastimado. Y se preparó para este encuentro con su hermano Esaú. Gloria a Dios. Porque nuestros corazones necesitan estar libres de cualquier odio, de cualquier rencor, de todo lo que esté lastimando. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si en mi corazón hay odio, si en mi corazón, oh aleluya, hay envidia, ha sido lastimado, de eso va a depender mi vida. De eso va a depender quién sea yo más adelante y en un futuro. Por eso necesitamos sanar nuestro pasado. Y si hemos engañado, si hemos lastimado, pedimos perdón. Si hemos sido engañados y lastimados, perdonamos. Así debe ser. Gloria a Dios. Este es el maravilloso Jesucristo que tenemos. Este es el amor tan grande de Dios que nos enseña a sanar un pasado. Yo quiero que hoy salgan aquí, quiero orar por todos, los quiero aquí, todos los quiero aquí.